Para entender por qué hubo una revolución en mayo de 1810, tenemos que tener clara una cosa. Antes de la revolución, no existían los países hispanoamericanos que existen hoy, por ejemplo Argentina. Había un imperio español que se extendía desde el sur de lo que ahora es Estados Unidos hasta Buenos Aires. La cabeza de ese imperio era España, que no era otro país, como ocurre ahora, sino que era la metrópoli, la capital, el centro de ese imperio. Ahí estaba el rey. Cualquier cosa que pasaba en España repercutía en el resto del imperio. Hubo una revolución por un hecho que ocurrió en España en 1808. Napoleón Bonaparte, que era emperador de Francia, invadió el país, obligó al rey Fernando VII a abdicar y lo mantuvo prisionero. Después, Napoleón nombró a su hermano, José Bonaparte, como rey de España. Pero los súbditos españoles no aceptaron esa designación, la consideraron ilegítima y se negaron a obedecer a José. De acuerdo a cómo se pensaba en la época, dijeron, el rey es rey porque la soberanía le llega de la siguiente manera. Dios se la da a los pueblos y los pueblos se la dan al rey. Bueno, si no hay rey porque está preso, la soberanía vuelve a los pueblos. ¿Qué son los pueblos? Las ciudades que forman el imperio. Entonces, por ejemplo, la ciudad de Valencia formó una junta que cuidaba su soberanía hasta que volviera el rey. Lo mismo hizo Madrid, lo mismo Barcelona, lo mismo Toledo, y así sucesivamente. Esas juntas se reunieron en una junta central, en Sevilla, y cuando llegaron las noticias a América, la población allí se mantuvo fiel al rey preso y obedeció a esa junta central. En 1810, los franceses triunfaron militarmente y conquistaron todo el territorio español. La junta central se disolvió. Entonces, algunas ciudades americanas decidieron hacer lo mismo que se había hecho en España, es decir, formar juntas, porque la soberanía volvió a ellas. Por eso, Caracas, Bogotá y Santiago de Chile hicieron revoluciones que sacaron a sus autoridades y formaron juntas de gobierno. Eso es también lo que se hizo en Buenos Aires en mayo de 1810. Cuando llegaron las noticias de España, algunos vecinos empezaron a pedir que se tomaran medidas. El Cabildo, que era la municipalidad colonial, decidió convocar un cabildo abierto, es decir, a una asamblea en la cual los vecinos discutían qué hacer ante una emergencia. Y se convocó para eso a lo que se llamaba la parte más sana de la sociedad, es decir, a la élite de Buenos Aires. Se enfrentaron dos posiciones, los que querían que siguiera gobernando el virrey como hasta entonces, y los que querían destituirlo y nombrar en su lugar a una junta de gobierno integrada por vecinos de la ciudad. Estos últimos movilizaron gente para que los apoyara, que impidió a algunos partidarios del virrey que pudieran acceder a la discusión. Y ganaron el debate. En el Cabildo Abierto se decidió que el virrey terminaba sus funciones. Pero Baltasar Hidalgo de Cisneros, el virrey, logró negociar el 24 de mayo la formación de una junta que estaba encabezada por él mismo. Eso no conformó a la mayoría de los impulsores del cambio de gobierno, que el 25 de mayo acudieron al Cabildo para quejarse y obligaron al virrey a renunciar. Asumió entonces un nuevo gobierno, la que fue llamada más tarde Primera Junta. Es un gran cambio que se genera a partir de ciertos conflictos y es muy rápido. La revolución es un cambio brusco, se puede llamar, en una sociedad, ya sea social, político. La revolución es un cambio radical que se produce dentro de un país, en un lugar determinado, que tiene causas que pueden ser sociales, económicas o políticas, pero cuyo efecto puede ser tanto en lo social como en el gobierno, en la política, en el gobierno de turno. La revolución significa cambios, sería una serie de cambios. Es importante recordar que en ese momento no había nada que se llamara Argentina, no existía, ni siquiera como idea. La gente nacida en el Virreinato del Río de la Plata se identificaba con el lugar en el que había nacido, es decir, eran cordobeses, riojanos, salteños, potosinos, asunceños, santafesinos, orientales, cochabambinos y muchos otros. Los porteños usaban a veces el nombre argentinos,
que significaba que eran del Río de la Plata, porque Argentum era plata en latín. Todos ellos se consideraban además americanos. No había una identidad nacional. Los países de Hispanoamérica, Argentina entre ellos, se inventaron después de la independencia. No existían antes de 1810. Pero otros que estuvieron presentes, y no suelen aparecer en los cuadros, fueron los miembros del regimiento de patricios, que se instalaron en un costado de la plaza, junto a la Recoba. Los patricios eran milicianos, es decir, que no eran militares como los entendemos hoy, sino vecinos que se armaban en defensa de la ciudad, de acuerdo a una tradición española. Debido a las invasiones inglesas de 1806 y 1807, la población porteña había formado muchos cuerpos de milicia voluntaria, varios de los cuales seguían existiendo en 1810. El más poderoso era el de patricios, es decir, nacidos en la patria, que en esa época era el lugar de nacimiento de cada uno. Los patricios eran entonces porteños o gente que hacía mucho tiempo vivía en Buenos Aires. El apoyo de ese cuerpo fue fundamental para asegurar el triunfo de los revolucionarios, dado que no había ninguna fuerza que pudiera oponérseles. Y de hecho, el presidente que se nombró en lugar de Cisneros fue el jefe de los patricios, Cornelio Saavedra. Así se mostraba quién tenía más poder en Buenos Aires. La semana de mayo tuvo comienzo con la caída de Felipe VII bajo un ataque francés de Napoleón. Continuo esto, se envió una carta al Virreinato del Río de la Plata, recibida por el virrey Baltasar Hidalgo de Cisneros, la cual decía que había caído la Junta de Sevilla. Después el Baltasar Hidalgo de Cisneros la ocultó más o menos 3 días hasta que se dio a luz, y French, Beruti y otros criollos, compañeros de ellos, se levantaron en armas y atacaron una noche la casa de Cisneros, pidiéndole a mano armada que llame a un cabildo abierto. Bueno, el 22 de mayo de ese mismo año se dio ese cabildo abierto que fue copado por los criollos, y el 25 de mayo recuperamos la libertad. Y bueno, el 26 se fue, acabó el virreinato, se fue Baltasar Hidalgo de Cisneros y asumió la presidencia Saavedra. Fue el primer gobierno democrático que hubo en la Argentina, que se eligió a través del voto. Votaba la gente, pero en realidad votaba la gente que tenía mayor poder adquisitivo. Nunca se dio la famosa escena de la gente en el balcón y la multitud en la plaza. La multitud y los patricios presionaron al cabildo durante buena parte del día 25 de mayo. Pero como las deliberaciones se hicieron muy largas, la mayoría de la gente se fue. Entonces, en el momento en que los revolucionarios, apelando al pueblo que estaba afuera, lograron imponer su deseo, es decir, una junta sin la intervención del virrey, ellos y los cabildantes salieron al balcón a anunciar el éxito. Pero había tan poca gente que un miembro del cabildo, Leiva, que se oponía al cambio, dijo: ¿dónde está el pueblo? La presencia en la plaza se había convertido en algo importante. De hecho, la reunión en la Plaza Mayor, luego llamada Plaza de la Victoria, y que terminaría siendo la Plaza de Mayo, se transformaría en un elemento clave de la política porteña y más tarde de la política argentina. Ya desde el período colonial era un lugar decisivo para presionar a los gobiernos. El 25 de mayo de 1810, los revolucionarios querían autonomía, más posibilidades de tomar decisiones propias. Pero es importante entender que al principio querían esa autonomía adentro del imperio, sin romper con el rey. No buscaban la independencia. Esa idea apareció un poco más tarde, cuando la revolución comenzó a radicalizarse. Porque el 25 de mayo, la revolución recién empezaba. Iba a durar 10 años, a lo largo de los cuales se libró una guerra muy dura entre los revolucionarios y sus enemigos. Se declaró la independencia, se rompió la estructura económica colonial,
Se anularon las diferencias sociales establecidas legalmente. La monarquía fue reemplazada por formas de gobierno republicanas. Se desarrolló una vida política intensa que incluyó a amplios sectores de la sociedad y que en ciertas regiones dio lugar a importantes reclamos sociales. Todo esto hizo que para quienes vivieron en esa época, la revolución fuera un gran cambio en sus vidas. Vista desde ahora, la revolución dio inicio a la lenta y complicada formación de una nueva nación, que se iba a llamar Argentina.